Gloria a Dios. El Señor les bendiga, hermanos, amigos de Facebook. En esta hora voy a estar compartiendo la palabra del Señor, así que le doy gracias a Dios por la vida, la salud y porque me permite estar una vez más delante de estas cámaras para poder compartir la palabra del Señor y para hacer llegar el mensaje, la voluntad de Dios a cada corazón que estará viendo esta palabra, esta programación y también en la repetición. Yo creo que Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y el de siempre. Es un Dios que hace milagros, es un Dios que obra, es un Dios que trae libertad al pueblo. Y bueno, así que bienvenido cada uno de ustedes. Les pido que le den like a la página de La Hermosa TV y también que compartan la transmisión para que podamos llegar a más corazones. Así que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos sean a este espacio y quiero dar inicio al programa de esta tarde. A lo largo de estas 2 o 3 semanas que llevamos compartiendo la palabra del Señor, eh, se ha hablado acerca de la condición del hombre. Hoy voy a hablar también de la condición del hombre, pero como una tercera parte, haciendo énfasis en cuanto al arrepentimiento. ¿Qué tan importante es el arrepentimiento en nuestras vidas? ¿De qué debemos de arrepentirnos? ¿Qué relación hay entre el arrepentimiento y la salvación del alma? Así que vamos a hablar acerca de esto. Quiero dar lectura en Mateo 4, 16 y 17 para poder entrar en oración y así poner en manos del Señor esta hermosa palabra. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 4:16 dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que en esta hora vamos a orar. Si gusta acompañarme para que también usted y yo juntos podamos orar para que el Señor sea quien tome el control de esta palabra y sea el Señor edificando y bendiciendo a los usuarios que van a estar escuchando y viendo esta palabra. Así que Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, en esta maravillosa tarde que tú nos prestas, Señor. Gracias por la oportunidad, primeramente, Señor, por la vida y la salud y porque me permite, Señor, estar frente a esta cámara, Padre, para ser de bendición a aquellos que van a estar escuchando, Señor, y viendo esta programación de Jesús, nuestra esperanza, Señor. Yo creo, Señor, que si estoy en este lugar es porque así lo has permitido tú. Sé que tu palabra se va a hacer, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Solamente te pido que tomes el control de mi mente y de mis labios y que cada palabra sea una palabra que traiga edificación y traiga una palabra, exhortación y bendición a la vida de que nos vamos a estar escuchando esta palabra, Señor. Oh Espíritu Santo, toma el control y tú sé el que convenza, Señor, y el que traiga esta edificación a nuestras vidas, Señor. Yo te pido que tu nombre sea glorificado y sea exaltado, Señor. Que tú seas glorificado, Señor, a través de esta palabra, Señor. Toma el control de este lugar, toma el control de mis labios, toma el control de las redes sociales, toma el control del internet, toma el control, Señor, de las personas que van a estar viendo esta programación, Señor. Que esta palabra nos edifique y nos bendiga, Señor. Así que te doy gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces vamos a hablar acerca de la condición del hombre como una tercera parte, pero haciendo énfasis en cuanto al arrepentimiento. En lo que estábamos viendo ahorita en Mateo 4:16 y versículo 17. Dice, voy a volver a dar lectura. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces dice el versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Notemos aquí primero, hermano, dice pueblo asentado en tinieblas, un pueblo asentado en obscuridad, un pueblo extraviado, un pueblo que no sabe a dónde, no sabía dónde ir, no sabía dónde estaba parado, un pueblo que no sabía, que estaba en tinieblas, un pueblo que estaba alejado del Señor, un pueblo
que si no tenemos a Cristo, entonces no tenemos nada. Esas son las tinieblas. Las tinieblas son, vaya, si apagamos la luz del cuarto, la luz de la casa en la noche y no vemos, nos sentimos así como que extraviados, nos sentimos como que no sabemos dónde están las cosas, nos podemos tropezar, nos podemos caer, nos podemos golpear. Bueno, así en ese momento estaba el pueblo asentado en tinieblas, pero dice que vio gran luz. Entonces, y dice a los asentados en región de sombra de muerte, cuando Cristo no está, la muerte reina. Cuando Cristo no está, entonces no hay nada, absolutamente nada, nada existe. Si Jesús no está, nada existe, no hay esperanza, hay miedo, hay temor. Pero cuando Cristo está, entonces las tinieblas se pueden disipar, porque dice la palabra que Él es la luz. Si vemos en Juan 8:12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Podemos ver que Jesús es la luz. Por eso en ese momento, cuando el pueblo estaba en tinieblas, el pueblo estaba extraviado en su identidad, el pueblo no sabía dónde estaba, había temor, había inseguridad, había confusión en el pueblo, pero cuando Jesús viene, entonces dice la palabra que vio gran luz, luz le resplandeció cuando la muerte reinaba. Jesús se presenta como la luz del mundo. Cuando Jesús está en nuestra vida, entonces las tinieblas se disipan, la oscuridad se disipa. Es cuando usted prende el foco y vemos que se disipa la oscuridad por la luz. Así es Cristo en nuestras vidas. Él disipa toda tiniebla, toda oscuridad que hay en nosotros. Por lo tanto, la luz resplandece. Así que en Hechos 17:30 dice que durante mucho tiempo Dios perdonó a los que hacían todo eso. Dice, porque no sabían lo que hacían, pero ahora Dios ordena que todos los que habitan en este mundo se arrepientan y que lo obedezcan solo a Él. Notemos aquí en el versículo 17 de 4:16 de Mateo que la primera predicación que el Señor hizo fue arrepentidos, fue anunciar el arrepentimiento. Ya vimos que el pueblo estaba sentado en tinieblas, por eso es necesario el arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento, hermanos, es esencial en la predicación del evangelio. El arrepentimiento es esencial para que el cambio de la persona llegue. El arrepentimiento es esencial para que las cosas puedan cambiar. Por eso el Señor le dijo, arrepiéntanse, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, eso es lo que el Señor quiere hablar hoy en estos tiempos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es importante en nuestras vidas. Y leímos ahorita Hechos 17:30. Dice que durante mucho tiempo Dios perdonó a los que hacían todo eso, porque no sabían lo que hacían. Pero ahora Dios ordena que todos los que habitan en este mundo se arrepientan y que lo obedezcan solo a Él. Entonces, puedo pensar yo que antes de la ley de Moisés, el pueblo hacía lo que quería porque no sabía lo que hacían. ¿Por qué? Porque no había algo que estipulara o que determinara que lo que hacían estaba mal. Entonces vivían una vida desordenada, una vida, sin dirección, porque no había un reglamento que los llevara a ordenarse. No sé si me explico. Pero por eso Dios mandó la ley. Por eso Dios mandó la ley a través de Moisés, por causa, dice Gálatas 3:19, por causa de la transgresión. Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Por eso es que ahora, por causa de la ley ahora viene y nos manifiesta el pecado en nuestras vidas, pero también viene y nos culpa. O sea, nos culpa y también nos condena. Porque anteriormente, antes de la ley, el pueblo no sabía si matar era malo. No sabía si hurtar era malo, si robar era malo. No sabía si dar falso testimonio era malo, porque no había algo que determinara. Pero cuando viene la ley, entonces la ley viene a poner orden a la vida del pueblo de Dios. El pueblo de Dios debían de cumplir la ley por
agradecimiento de lo que Dios había hecho por ellos cuando Dios los saca de la esclavitud de Egipto. Entonces con la ley se da un sistema de sacrificios, los cuales el pueblo les iba a ayudar para poder cubrir el pecado. El sistema de sacrificios consistía en que anualmente pudieran ir al sacerdote y el sacerdote pudiera hacer expiación de los pecados por medio de, ya sea de tortolitas, por medio de animales sacrificados, lo sacrificaban y lo ofrecían en el altar al sacerdote, y de esa manera es que podían hacer expiación del pecado, cubrir el pecado, y el pueblo podía seguir viviendo, o sea, seguía viviendo su vida pecaminosa, porque cada año se hacía la expiación de pecados. Pero ahora el Señor manda que nos arrepintamos, debemos de arrepentirnos. Ya no debemos de vivir una vida desordenada en cuanto a los deseos de la carne, sino que tenemos que estar ordenados. Debemos de arrepentirnos. Ese es el orden o la orden estipulada por Dios para poder entrar al reino de los cielos. Por eso decía, arrepentidos porque el reino de los cielos, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el primer paso para poder entrar al reino de los cielos. Ahora bien, dice Romanos 5:13, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Claro, porque el pecado viene desde el pecado adámico hasta el pecado actual. Y antes de la ley todavía ya existía el pecado, pero donde no hay ley no se inculpaba de pecado. Entonces la ley, como ya mencioné hace un momento, vino a manifestar, a manifestar no solamente el pecado a los hombres, sino también a inculpar de pecado. O sea, vino también a condenar, porque cuando la ley muestra el pecado, entonces el pecado es la muerte. O sea, el pecado, el pago del pecado es la muerte, como dice el apóstol Pablo a los romanos. Pero cuando se da a conocer el pecado, entonces viene la culpa del pecado. Pero como no había ley anteriormente, pues no se podía inculpar del pecado. Así que Dios manda que nos arrepintamos. ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Para qué fue dada la ley? Dice Gálatas 3:19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones. Eso es lo que mencionaba hace un momento. O sea, por causa de las transgresiones, por causa de el desorden, por causa de, de la confusión que había en ese momento, vino a traer esa línea, vino a ordenar los pasos del pueblo de Dios. Por causa, había muchas transgresiones, por causa de las transgresiones vino la ley, por causa del pecado. Pero dice, hasta que viniese la simiente, que en un momento vamos a estar hablando acerca de la simiente a quien fue hecha la promesa. Ahora, dice, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces, la ley también vino como un instructor, porque iba a enseñar, hablando acerca del sistema de sacrificios, venía a enseñar no solamente lo que es bueno y lo que es malo, pero también venía a enseñar que a través del sistema de sacrificios los iba a enseñar del sacrificio que iba a venir, que ese era el sacrificio de Jesús. Y ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario iba a ser suficiente para cubrir y para quitar el pecado del mundo, sacrificándose solamente una vez por todos. Así que viene como un instructor. Ahora Mateo 5:17 dice, pues no penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Por qué el Señor dice esto? Porque la ley era tan específica que el pueblo no podía cumplir con toda la ley. Hoy usted y yo no cumplimos con toda la ley, pero hoy vivimos bajo la gracia, ¿sí? Ahora, no porque vivamos bajo la gracia vamos a violar la ley, claro que no, pero no podemos cumplir nosotros la ley porque vivimos en este cuerpo carnal que a veces nos lleva a desobedecer a Dios. Entonces, si estuviésemos bajo la ley, entonces estábamos condenados, pero no estamos bajo la ley. Ahora, por eso el Señor vino y cumplió la ley. Él no vino a quitar, Él no vino
a deshacer la ley, Él vino a cumplirla por nosotros, porque nosotros no podíamos cumplir la ley de Dios. Por eso es que Jesús vino a morir a la cruz del Calvario para venir a cumplir la ley que nos estaba condenando, la ley que nos estaba culpando del pecado. Esa ley Jesús vino a cumplirlo. Él vino a tomar nuestro lugar, que a nosotros nos correspondía, pero Él tomó nuestro lugar y Él llevó a cabo, Él cumplió la ley de una forma perfecta, y es por eso que ahora estamos bajo la gracia. Y es que hoy el Señor nos está invitando a arrepentirnos de nuestros pecados. No es por obra para que nadie se gloríe, simplemente es arrepentirnos del pecado y volvernos a Dios. Ahora, hablando acerca del arrepentimiento, yo quiero hablar acerca también de los frutos del pecado, que hoy en día tenemos conocimiento del bien y del mal. Mire, en 1 Corintios 6, 9 al 10, hablando acerca de lo que fue el arrepentimiento y el por qué debemos de arrepentirnos, vamos a ver los frutos del pecado. Y aquí, dentro de los frutos del pecado, que vamos a hablar en 1 Corintios 6, de 9 al 10 y en Gálatas 5, 19 al 21, en algunos se van a identificar, se van a identificar, y también en Apocalipsis 21, 8. Entonces, si se está identificando con uno de los frutos del pecado, entonces hay que arrepentirse. Y si no se identifica, pero usted no tiene que ir en su corazón, entonces como quiera debe buscar el arrepentimiento, porque es un consejo de Dios arrepentiros. Fue la primera palabra de su predicación en el ministerio terrenal, es arrepentirse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. No podemos entrar al reino de los cielos si no hay un arrepentimiento de pecados. Ahora, 1 Corintios 6, de 9 al 10, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredan al reino de Dios? No erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces podemos ver que dentro de estos frutos hay frutos que se están identificando algunas personas, o que se identifican algunas personas porque son frutos del pecado original, son frutos del pecado solamente. No es el pecado, son los frutos del pecado. El pecado original es el pecado contraído, es el pecado que es una condición del hombre. Por eso dice, no sabéis que los injustos, cuando habla de los injustos, entonces cuando entró el pecado, y con el pecado la muerte, dice que la muerte pasó a todos por cuando todos pecaron. Ahí ya está hablando de la injusticia. Entonces, por naturaleza, la persona es injusta. Por lo tanto, como es injusta, dice la Biblia que no heredará el reino de Dios. Después hacen menciones, dicen: no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces son frutos del pecado que están impidiendo que usted y yo podamos entrar al reino de Dios. Por eso debemos de acudir al arrepentimiento, de arrepentirnos de todas nuestras faltas. Porque a lo mejor usted dice: bueno, es que yo no soy fornicario, pero si eres idólatra. O dice: no, es que no soy idólatra, pero si eres adúltero. Dice: no soy adúltero, pero eres afeminado. Dice: no soy afeminado, pero eres ladrón, o eres avaro, o eres borracho, o eres maldiciente, o eres un estafador. Entonces, estos son frutos del pecado, y el pecado merece morir, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, si no te identificaste con esto de los frutos del pecado, vamos a ver Gálatas 5, 19 al 21. Dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces aquí hay un verdadero problema para toda la humanidad. Hay un verdadero problema. Aquí son los frutos. Dice la palabra del Señor que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, estos frutos del pecado, estos frutos de la carne,
nos están impidiendo, tanto como el versículo anterior, como en este versículo actual, nos están impidiendo heredar el reino de Dios. Por eso Jesús, cuando empezó a predicar la primer predicación de él, la primera palabra que de él salió fue a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, que el pecado ha venido a interrumpir, hermanos, amigos que me están viendo, la entrada al reino de Dios. El pecado es la esencia para poder entrar al reino de Dios. El arrepentimiento es la esencia para poder entrar al reino de Dios. El arrepentimiento es el primer paso para un cambio a tu vida. El arrepentimiento debe ser esencial de nosotros. Cuando nosotros cometemos alguna falta, debemos de arrepentirnos. Y aunque Dios ya nos perdonó, porque dice la Biblia que Él nos perdonó y echó nuestros pecados al fondo del mar, y dice que ya no se acuerda más de ellos, pero siempre lo comparto esta parte. A veces hay una necesidad del alma arrepentido de nuestros pecados, expresarle al Señor: perdóname porque te fallé. Expresar al Señor: perdóname porque te he fallado, porque te desobedecí, porque no obedecí a tu voz, porque no hice caso a lo que tú me dijiste. Perdóname porque te fallé, porque cometí un error, porque eché una mentira. Perdóname porque me pasé el semáforo en rojo. Pero debemos de arrepentirnos, porque el arrepentimiento abre la puerta nuevamente a las bendiciones de Dios. El arrepentimiento abre la puerta no solamente a las bendiciones, pero también al reino de los cielos. Por eso en Gálatas 5:19 dice nuevamente aquí que la inmoralidad, la impureza, la sensualidad, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, dice que no se va a heredar el reino de Dios. Entonces, a lo mejor uno de estos frutos te estás identificando con ellos. Dile al Señor: perdóname, porque yo no quiero ser privado de tu reino. Yo quiero entrar a tu reino. Pero debes de reconocer y debes de ir a arrepentimiento, porque es un consejo de Dios. Es un anhelo de Dios para que tú te arrepientas. El Señor ya pagó el precio en la cruz del Calvario. El Señor ya pagó el precio, ya tomó tu lugar, ya vino a cumplir la ley que te estaba condenando, que te estaba culpando de ese pecado, de esa condición, y que te estaba llevando a la separación de Dios. Pero ahora el Señor, a través de Jesucristo, de su Hijo, viene a reconciliarte con Él. Pero ahora te toca a ti hacer tu parte que te corresponde, que es arrepentirte para poder entrar al reino de los cielos y para poder ser partícipe de las promesas de Dios que se encuentran en su palabra. Apocalipsis 21:8 también dice: pero los cobardes, los incrédulos, las abominables, los asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, hay cosas que debemos entender. Tal vez el mundo no lo va a entender, porque dice la palabra que el enemigo cegó los ojos del entendimiento para que no resplandezca la luz del evangelio en ellos. Están cegados. Pero hoy debemos de entender nosotros, debemos de entender que en nuestra vida pasada fuimos borrachos, fuimos idólatras, fuimos maldicientes, una lista grande que teníamos de pecado en nosotros. Cuando venimos al arrepentimiento fuimos cambiados, fuimos transformados. Obviamente seguimos a veces fallándole al Señor. Claro que sí, nos enojamos, de repente nos vamos a enojar. Claro que sí, dice la palabra del Señor que todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, hay cosas que es lo que nos conviene. Debemos de acudir al arrepentimiento. Hay personas que cometieron cosas, vaya, que podemos mencionar ahorita, que decimos: es que no tiene nombre lo que hizo esta persona. Es que no podemos entender cómo no tiene corazón esa persona porque hizo tal cosa. Claro, si se arrepiente esta persona, yo sé que muchos no van a estar de acuerdo con lo que van a escuchar, pero cuando la persona se arrepiente, todos los pecados son perdonados. Segunda de Corintios 5:17 dice que de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hoy podemos conocer a personas que fueron hechiceros, que fueron y fueron adúlteros, que fueron idólatras, que fueron abominables, que fueron asesinos, pero que hoy Dios los ha perdonado, los ha cambiado, les ha dado una nueva identidad, y ahora
son de bendición para muchas personas. Ahora ellos están dando testimonio de lo que Dios ha hecho, y esto es lo que Dios quiere, que demos testimonio de la luz que es Cristo Jesús, y Jesús nos está llamando al arrepentimiento para poder tener la oportunidad de poder entrar a su reino celestial. Entonces, ya vimos Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego, azufre, que está la muerte segunda. Ahora, hablando acerca de lo que dice Apocalipsis, a la parte final, dice que tendrán su herencia, o sea, que ya hay un pago para a todas aquellas personas que no se arrepintieron de sus pecados, ya hay algo reservado para ellos. Así como para nosotros que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hay un reino que está reservado, hay una morada que está apartada para cada uno de nosotros. Aquellos que nos hemos arrepentido y que hemos creído en Jesucristo, que hemos recibido el sacrificio de Jesús en nuestros corazones y que hemos dejado la vida pasada y que hemos sido nuevas criaturas y que nos hemos esforzado en la fe, entonces hay una morada que está reservada para cada uno de nosotros. Pero para aquellos que rechazan el evangelio, para aquellos que rechazan la palabra del Señor, para aquellos que rechazan a Jesucristo, aquellos que rechazan el sacrificio de Jesús, aquellos que rechazan el evangelio, la palabra del Señor, entonces ya tienen su parte, ya tienen su lugar reservado. Por eso es importante arrepentirse. Entonces dice que tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, nadie va a escapar, hermano, amigo, nadie va a escapar del justo juicio que se avecina, del justo juicio que viene de parte de Dios para todos los impíos. Nadie va a escapar. Ricos, pobres, reyes, gobernantes, presidentes, líderes mundiales. Por mucho dinero que tengas, hay gente que está construyendo, ¿cómo se llaman? Que van en el suelo, no recuerdo cómo se llaman, pero están preparando lugares en sótanos con mucha comida, porque saben que se viene un juicio, pero quieren de alguna u otra forma ellos vaya a querer librar el juicio de Dios. Nadie va a poder librar el juicio de Dios. El juicio de Dios viene para todas aquellas personas que rechazaron el evangelio, para que rechazaron la palabra. Tal vez hoy en día tú estás viendo esta predicación, esta palabra para ti. La palabra es para ti, arrepiéntete. Pero si tú eres de las personas que no te arrepientes y eres de las personas que dices mañana sí, hoy no, mañana sí, hoy no sabemos si el día de mañana tú tengas la oportunidad de arrepentirte. Por eso la palabra para advertir, así como Jesús empezó a predicar y decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, hoy yo te estoy diciendo debes de arrepentirte para poder entrar al reino de los cielos. Hay personas que ya tienen el sentimiento de buscar a Dios, pero no pueden por la vergüenza o por el qué dirán mis amigos o por el qué dirá por mi estatus económico que tengo, por mi estatus laboral que tengo, que van a pensar de mí. Deja que piensen lo que quieren. Tú encárgate por tu vida, salva tu vida, porque viene un juicio que viene sobre la tierra, viene un juicio sobre los impíos, pero el Señor nos manda a arrepentirnos. Esa es la palabra clave, arrepentirnos para poder librar este juicio, para no estar presente cuando esté este juicio. Ahora quiero tocar Apocalipsis 20, 12 al 13. Dice, vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Dice, se abrieron los libros y luego otro. Este es el libro de la vida. Dice, los muertos fueron juzgados. Escuche, los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho. ¿Dónde habían hecho? En la tierra. Cuando estaban vivos, cuando se les predicaba que se arrepintieran y no se arrepentían. Los que se les decían que debes de arrepentirte, debes de cambiar tu mentalidad, tienes que buscar al Señor, tienes que buscar recibir a Jesús en tu corazón. Todos aquellos que rechazaron, dice que los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, se abrieron los libros, luego el otro que es el libro de la vida, y lo dice, los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Significa que todo lo que estamos haciendo aquí en la tierra está siendo capturado, está siendo escrito en el libro para el día que se llegue el juicio. Van a estar las personas, las impías, delante del trono, y esos libros van a ser abiertos en el libro de la vida y va a estar escrito todo lo que se hizo aquí. Y conforme a todo lo que se hizo,
lo que esté ahí va a ser juzgada la persona, el alma de la persona. Así que dice, fíjese, le digo que no hay escapatoria porque dice, el mar devolvió a sus muertos. Eso significa que personas que no se encontraron y murieron ahogadas en el mar, dice que el mar va a entregar a los muertos. Y la muerte y el Hades devolvieron también a los suyos, a los que murieron. Dice, la muerte y el infierno también devolvieron los suyos y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. Hoy en día tenemos el pensamiento, oh, murió tal persona, Dios lo tenga en su santa gloria. En realidad no sabemos cuando la persona vivió una vida desordenada, una vida de rebeldía, una vida sin Cristo. Entonces solamente Dios puede saber si esta persona en el momento se arrepintió o ya fue separada para el día del juicio. Pero dice la Biblia que en la muerte y el infierno devolvieron a los suyos y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. Entonces no hay escapatoria. La oportunidad es hoy. Apocalipsis 30:13 dice, y el mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron sus muertos, dice que había en ellos y fueron juzgados según sus obras. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué trato de decirte con todo esto? Quiero decirte que la oportunidad del arrepentimiento es hoy cuando tú tienes vida. Tal vez ya pasaste por diferentes procesos, tal vez ya pasaste por diferentes dificultades, por enfermedad, por soledad, por depresión. Ese es el momento maravilloso para que tú le digas al Señor, Señor, me arrepiento de mis pecados. Es el momento maravilloso para que tú digas, Señor, entra en mi vida y en mi corazón. Reconozco que soy un pecador. Ese es el momento específico, porque viene un juicio sobre la tierra. Entonces Juan 3:17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Entonces, por eso vemos que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Ahora, yo quiero decirte, ¿qué es el arrepentimiento? Dice Hechos 3:19. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, ¿cuáles pecados? Lo que te está llevando a la condenación. ¿Cuáles pecados? El pecado, la condición, ese pecado contraído del pecado de Adán que te está llevando a la muerte o a la muerte segunda, que hablaba Apocalipsis, que te está llevando al lago de fuego, ese pecado que te está condenando, que te está separando de la gloria de Dios, dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso o tiempos de refrigerio de parte del Señor. O sea, que el arrepentimiento no solamente es decir, yo me arrepiento, Señor, por mis pecados y sigo una vida normal. No. El arrepentimiento tiene que ver con reconocer y volverse. O sea, reconocer y cambiar de mentalidad. Ese es el verdadero arrepentimiento. Hoy podemos ver a personas o conocemos personas, o tú tal vez también conoces personas, que esta persona se arrepintió de hacer algo y cambió de manera de pensar y de ser. Y podemos decir, wow, esta persona en realidad se arrepintió porque cambió. Pero hay otras personas que se arrepienten y siguen llevando la misma línea de vida que desde antes de arrepentirse. Entonces no hubo un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esto significa demostrar con la conducta que se ha dejado de pecar, según la traducción del lenguaje actual. Demostrar con la conducta de que se ha dejado de pecar. Esto es el arrepentimiento, es reconocer. Y no solamente reconocer nosotros mismos del pecado que hay en nosotros, sino también es de cambiar de mentalidad, es cambiar de actitud, es cambiar de propósito. Pero el cambio viene no porque tú lo quieras cambiar. El cambio viene cuando tú te arrepientes de una forma genuina. Entonces el cambio viene por sí solo. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, ¿qué relación tiene el arrepentimiento con la salvación del alma? Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Ya vimos la condición. Hablando el apóstol Pablo acerca de Adán, que entró por la desobediencia de él, entró el pecado y con el pecado la muerte. Dice, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí está la condición. Aquí está la condición. Tal vez no eres un homicida, tal vez no eres
tal vez no robas, tal vez no mientes, tal vez no eres un hechicero, tal vez no eres un adúltero, tal vez no eres un afeminado, tal vez no eres de los frutos que acabamos de leer hace un momento, pero ¿qué pasa? Que el pecado ha entrado al mundo entero por causa de la desobediencia de Adán, perdón, y ese es un motivo suficiente para la condenación eterna, porque ya ese pecado generacional. Hoy el salmista dice en Salmo 55.1, 51.5, me parece que 51.5, dice, en pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esto quiere decir que a pesar de que han pasado muchísimos años o miles de años de cuando el pecado de Adán, desobediencia de Adán, hasta el salmista, él estaba reconociendo que el pecado estaba en él. El apóstol Pablo, años después, dice, yo veo otra ley en mis miembros, una ley que se está rebelando contra la voluntad de Dios. Porque tengo una ley en mi mente que desea glorificar a Dios, desea predicar su evangelio, anhela, se apasiona, pero hay otra ley en mi cuerpo, en mis miembros, que se están rebelando contra la ley de mi mente. Miserable de mí, ¿quién me podrá liberar de este cuerpo de pecado? Entonces podemos ver que el pecado se introdujo por Adán hasta el tiempo de hoy. Aunque tú no seas un homicida, pero ya hay una condición en tu vida que te está llevando a la condenación y a la separación de Dios. Por eso el Señor dice, arrepiéntate, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando habla del reino de los cielos se ha acercado, es porque la palabra hoy está llegando a tu vida. Es porque hoy te estoy presentando a Jesús, aquel que sacrificó su vida, aquel que entregó su vida y que el que tomó tu lugar, que te correspondía en mi lugar, pero Él se ofreció a sí mismo por amor a nosotros. Gloria sea al Señor. Aleluya. Romanos 3:23 y 6:23. 3:23 dice, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay una condenación. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. No hay un limbo, hermanos, amigos. No hay un limbo, no hay un purgatorio. Eso es mentira del diablo. Eso es mentira. Ya leímos anteriormente, porque está establecido que el hombre muera una sola vez, después de esto el juicio. Cuando dice la palabra que está establecido que el hombre muera una sola vez, está hablando acerca de la muerte física. Pero una vez que la persona muere físicamente, entonces ya se acabó la oportunidad que hoy se está teniendo de poder reconocer, de poder arrepentirse del pecado y de poder acercarse a Dios. Pero una vez muriendo la persona ya no tiene la posibilidad nuevamente de poderse arrepentir. Así que está establecido que muera una sola vez después del juicio, que es lo que dice que el purgatorio, que hay que hacer misas para ayudar al alma a salir del purgatorio y llevarlo al reino de Dios. Eso es una mentira del diablo. Así que vamos a ver lo que dijo cuando entró el pecado. Hay una profecía hecha a la simiente de la mujer, Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti, hablando de la serpiente, del Satanás, y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Este te dirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. La simiente de la mujer. Vemos cómo el Señor más tarde en el capítulo 12 de Génesis habla o el Señor promete a Abraham a bendecir su descendencia. Y en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra, dice el Señor, haciendo referencia a Jesús. En Génesis 49:10 dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre tus pies, hasta que venga Silo. Dice, y a él se congregarán los pueblos. Esta palabra Silo se hace referencia al Mesías, a Jesús. Esa es la simiente de la mujer que le iba a venir a aplastar la cabeza a Satanás. Ahora, Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice a las simientes, hablando en plural, sino en singular. Dice, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, lo que Dios le promete a Abraham, cuando Abraham creyó y salió de su tierra, su parentela, Dios hizo referencia a la simiente que fue profetizada en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando le dijo a la serpiente que entre tu simiente, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya, y esa te dirá en la cabeza y tú la dirás en el calcañar. Entonces Gálatas 3:16 nos confirma que la simiente es Jesucristo. Malaquías 3:1 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrán súbitamente a su templo del Señor,
Dice, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, dice, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces aquí está haciendo referencia al ángel del pacto, a Jesús. Cuando habla del mensajero, habla de que alguien iba a venir a preparar primero el camino, así como los reyes mandaban a sus súbitos a preparar el camino, a anunciar el camino del que iba a venir. En este caso, podemos asociarlo con Juan, cuando Juan vino a preparar el camino, cuando él vino a bautizar y decía, yo bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí es más poderoso porque lo bautiza en el Espíritu Santo y fuego, haciendo referencia a quién, a Jesucristo. Por eso dice Juan, he aquí el Cordero de Dios, he aquí el que quita el pecado del mundo, gloria sea al Señor. Ahora, para corroborar bien lo que estoy hablando acerca de la simiente, Jesucristo, que es la simiente profetizada, dice Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de pecados. Hablando del pecado contraído, Jesús va a salvar a las personas del pecado. Lucas 5:32 dice, no he venido a llamar a justos ni a pecadores al arrepentimiento. ¿Esto qué significa? Que hay personas que se creen justos, pero hay personas que realmente necesitan la justicia de Dios, que anhelan ellos porque ven la injusticia, desean. Entonces el Señor ha venido sobre las personas injustas. Gloria sea al Señor para el arrepentimiento. Dice, yo vine a invitar a los pecadores para que regresen a Dios, no a los que se creen buenos. Aquí está la palabra correcta. No a los que se creen buenos. O sea, hay gente que se cree bueno, sobre ellos no viene el Señor. El Señor viene sobre aquellas personas pecadoras que reconocen para que regresen a Dios, para reconciliar con Dios. Aleluya. También podemos ver en Lucas 5:32, dice, no he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Gloria sea al Señor. 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero, decía el apóstol Pablo a Timoteo, entre los cuales yo soy el primero. Jesús vino al mundo. Jesús fue la simiente profetizada desde Génesis. Jesús viene, se cumple cada una de las profecías. Juan viene y prepara el camino del que iba a venir. En este caso de Jesús dice, he aquí el Cordero que quita el pecado, haciendo referencia a Jesús. Jesús inicia su ministerio después de ser tentado en el desierto. Inicia su ministerio cuando el pueblo estaba sentado en tinieblas y dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque las buenas noticias han llegado y luz les resplandeció, dice la palabra. Luz les resplandeció. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Ahora Jesús quiere, hermano, amigo que me estás viendo, Jesús quiere entrar a tu vida. Él se presenta, él dice, yo fui el que tomé tu lugar. Ahora, no hay condenación para ti. Si tú te arrepientes, si tú reconoces tus errores, tus pecados, y tú me aceptas a tu vida, entonces yo voy a cambiar tu vida, dice el Señor. Entonces yo voy a transformar tu vida, yo te voy a llevar, yo te voy a enseñar, yo te voy a encaminar como el papá encamina a su hijo, lo enseña, y si te caes, yo te voy a levantar, te voy a enseñar. Pero también quiero que tú entres al reino, porque he preparado un lugar, una morada para ti, dice el Señor. Yo tomé tu lugar que te correspondía a ti. Yo lo tomé, yo fui sacrificado, yo fui crucificado, yo derramé mi sangre por ti. Yo fui latigado, yo fui azotado, yo fui escupido por ti, porque el paga del pecado era muerte, pero el Señor llevó consigo todo. Ahora dice el Señor, por mis llagas han sido curados, han sido sanados. Glorias al Señor. O sea, que el Señor se presenta delante de ti y te dice, yo quiero entrar a tu corazón, pero permíteme. ¿Y de qué manera me vas a permitir? Arrepintiéndote de tus pecados. Gloria sea al Señor. Por eso Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón de que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Ahí está la parte del arrepentimiento. Ahí está la parte del arrepentimiento. Es confesar con mi boca que Jesús es el Señor. Decir, Señor, oh Padre, me arrepiento de mis pecados.
Te invito a entrar a mi vida. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú moriste por mí. Yo creo que tú derramaste tu sangre por mí. Yo creo, Señor, que tú me perdonaste, que tú me has limpiado. Yo creo que tú me santificaste, Señor. Yo creo, Señor. Eso es lo que Dios quiere. En el momento que confesamos, nos estamos arrepintiendo de nuestros pecados y le estamos dando la oportunidad al Señor de que entre en nuestra vida, en nuestro corazón, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El Señor quiere entrar a tu vida. Primera de Juan 1 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, dice, y nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Confesar, arrepentirse. Dios nos limpia de toda maldad, de todo pecado. ¿Sabes lo que para el hombre es difícil, es complicado? Para Dios todo lo es posible. Tal vez tú cometiste pecado, tal vez tú mataste, tal vez tú robaste, tal vez tú heriste a alguien, tal vez tú cometiste muchísimas cosas, fuiste hechicero, adúltero, tal vez le fallaste a tu esposa porque no sabía lo que hacías, tal vez le fallaste a tu amigo, a tu hermano, a tus papás, tal vez lo hiciste, pero si tú te arrepientes, Dios empieza a restaurar tu vida, porque le está dando la oportunidad a Dios de entrar a tu vida a través de Jesucristo. Pero debes de confesar, debes de arrepentirte. Así como nosotros en su momento nos arrepentimos, Dios cambió muchas cosas en nuestra vida. Dios quitó el pecado, la culpabilidad del pecado en nuestras vidas y nos ha hecho libres por medio de Jesucristo. Eso es la palabra que Dios quiere que tú entiendas, de que Él quiere entrar a tu vida, pero que tú debes de arrepentirte para que Él pueda obrar en tu vida desde tu interior. Pero debes de confesar tus pecados, debes decir al Señor, perdóname, y Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Dice Lucas 13:3, os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, si no hay arrepentimiento, todos van a perecer igualmente. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres con el cual podamos ser salvos. Gloria sea al Señor. Esta es la palabra para ti. Esta es la palabra. Arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy la palabra se ha dado. Hoy la palabra ha llegado a tu oído. Si tú me estás escuchando, si tú dejas aquí en tu corazón, hoy es el momento maravilloso que Dios está permitiendo, que te está dando la oportunidad de que tú digas al Señor, perdóname por mis pecados, perdóname, he fallado, perdóname, me he equivocado, perdóname, reconozco que soy un pecador desde el nacimiento, reconozco que he hecho mal, reconozco que estoy alejado de ti, pero hoy yo creo que Jesucristo es el Hijo tuyo que entregó su vida por mí. Hoy lo acepto en mi corazón. Hoy lo invito a entrar a mi vida. Hoy que Él tome el control de mi vida, que Él tome el control de mi vida, Señor. Oh, yo creo que Él entregó su vida por mí. Y cuando tú empiezas a hacer esa oración, entonces empieza a suceder algo en tu interior. Entonces el Señor te va a sellar, te va a apartar para su reino, para su gloria. Va a haber fiesta en los cielos, dice la palabra del Señor. Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Entonces vas a empezar a ver la vida diferente, porque según Corintios 5:17 dice que de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Un nuevo caminar como un bebé. Vas a empezar a ver una vida nueva, diferente. Una vida con libertad, una vida, vaya, sin pecado. Vas a ser diferente y los demás te van a observar y van a decir, ¿qué pasó contigo? ¿Qué pasó contigo? Entonces tú vas a decir, yo me arrepentí de mis pecados, invité a Jesús a mi corazón y Él me ha cambiado. Y el Espíritu Santo, amado hermano, te va a cobijar. El Espíritu Santo te va a empezar a enseñar, vas a empezar a madurar en el conocimiento de la palabra, vas a tener experiencias con la presencia de Dios, vas a ser testigos de la maravillosa presencia de Dios y vas a incitar a otros a venir al camino de Dios. Pero tienes que arrepentirte. ¿Quieres una familia restaurada? Debes de arrepentirte. ¿Quieres ver a tu hijo restaurado? Tienes que arrepentirte. ¿Quieres entrar al reino de los cielos? Tienes que arrepentirte. Arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento nos privamos de las bendiciones de Dios. El arrepentimiento no es ofensa. El arrepentimiento no es el arrepentimiento, es hacer sentir mal, es darte la respuesta. El arrepentimiento es decir, te reconoce.
Esta es la puerta para poder entrar. Esta es la puerta para poder ser participante de ser hijos de Dios, porque dice la palabra del Señor que todos somos que son de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. A los que tienen su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque anteriormente era del pecado y el Señor dice que el pecado reina, pero cuando vienes a Cristo, entonces Él es quien te hace partícipe del reino de Dios. Gloria sea al Señor. Hoy quiero orar. Gracias por lo que me han estado viendo. Compartan esta palabra y yo confío, yo creo en Dios que esta palabra va a llegar al corazón indicado que Dios quiere que llegue. Así que, Padre, te doy gracias esta maravillosa tarde, Señor. Gracias por la palabra, Señor. Te pido por aquellas personas que están viendo este programa, esta palabra, Señor, que tú seas bendiciendo sus vidas. Aquellos que no conocen de ti, Señor, que tú llegues en su momento, Padre, que hagas tu voluntad en sus vidas, Señor, y que ellos puedan acudir al arrepentimiento, Señor. Te doy toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, amigos, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima semana con más de esto que es Jesús, nuestra esperanza. Bendiciones.